nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 25. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio expositivo del libro de Deuteronomio que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador, con el eslogan que ya ustedes deben saber de memoria, que reza: obedece y prospera, revélate y sufre. Obedece y prospera, revélate y sufre. Es una opción electiva. Y vamos a darle continuidad. Bueno, vamos a hacer la lectura primero que todo. Versículo 25 y vamos a ir hasta el 31. Les voy a pedir que lean conmigo, por favor. Dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, que hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, y ser lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo de la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvierais en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que te juró a tus padres. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle continuidad a este estudio muy interesante que estamos haciendo, este aprendizaje que el Señor nos está dando acerca del carácter de Dios. Es muy profundo para nosotros, muy necesario que nosotros podamos entender un texto como este que nos habla de legalidad desde el carácter del legislador. O sea, no podemos nosotros entender las normas como simples decretos autoritativos, obligantes para nosotros, si nosotros no nos atrevemos a pensar un poquito en lo que hay de fondo detrás de la norma. Así debiéramos juzgar nosotros todas las normas a las cuales nosotros somos expuestos, porque las normas que nos rigen a nosotros, nuestra Constitución, las normas de tránsito, toda norma que se impone a una nación, que son diferentes, ¿cierto?, en cada lugar, demuestran un espíritu, un propósito, un interés que se ha plasmado allí de parte de los legisladores. No sé si ustedes habían pensado en eso, pero es importante que nosotros podamos tener el discernimiento de cuál es el carácter de este legislador supremo que nosotros estamos estudiando en el libro de Deuteronomio. No solamente que le pongamos la lupa a la norma, sino que nosotros veamos y podamos pensar por qué esa norma, ¿sí? ¿Qué incita al legislador movilizarse con esta ley hacia nosotros? De esa manera nosotros podemos tener una obediencia un poco más lúcida, ¿sí?, más sobria, más entusiasta, porque se entiende lo que se está haciendo, ¿sí? No se hace simplemente porque está normatizada, sino porque entendemos lo que nos dice que es para nuestro beneficio. Entonces, la semana pasada estuvimos contemplando la santidad de Dios
y el carácter de Dios como un fuego consumidor que demanda de su pueblo. ¿Qué demanda? Adoración exclusiva, ¿cierto? Adoración. Claro que sí, obediencia, pero ¿obediencia en qué? Cuidado con los ídolos, ¿sí? Cuidado, usted hace un ídolo de cualquier cosa, que eso es muy fácil, y en ese momento usted está entrando en enemistad con el Creador. Usted o yo estamos entrando en enemistad. Vimos eso, vimos que Dios es un Dios celoso, ¿sí? Que está pendiente de nosotros como sus hijos, y que no es sabio, no es prudente que nosotros lo provoquemos a celos sin nosotros poder medir las consecuencias que van a significar para nosotros esas acciones. No es sabio. Entonces, mis amados hermanos, después de haber leído el pasaje que tuvimos la semana pasada, cabría que nosotros nos hiciésemos una pregunta. Esa pregunta es: si nosotros pecamos, si nosotros obramos mal, y la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor, ¿sí? Que Dios no tolera la idolatría, no tolera que su pueblo se desvíe entregando su corazón a otro Dios que no es Dios, un Dios con D minúscula. La única respuesta que Dios tiene para su pueblo será la ira, el fuego que consume, ¿sí? Ese ardor penetrante, castigador, que nos sume a todos en la eternidad desoladora, desamparadora, donde no hay esperanza. Esa es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos después de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y esa es la respuesta que nos va a dar el pasaje que tenemos en esta mañana. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana es: Jehová tu Dios es misericordioso. Jehová tu Dios es misericordioso. Y el primer punto de esta enseñanza está basado en los versículos 25 al 28, y lo hemos titulado: Su misericordia en la advertencia. Vamos a leer nuevamente los versículos 25 hasta el 28. Les voy a pedir que por favor lean conmigo. Dice la palabra del Señor: Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, y os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Deuteronomio 4, versículos 25 al 28, nos está haciendo una advertencia y una muestra, está haciendo una exhibición de los graves problemas que tuvo Israel en su vivencia como pueblo de Dios, para llegar al extremo de tener que ser exiliados y de haber perdido la tierra que el Señor les dio. Ustedes me han escuchado, mis amados hermanos, cuando hacemos oración por nuestro país, que yo he repetido y repetiré muchas veces diciendo que los problemas que nosotros tenemos son atacados desde el meollo central
por parte de las Escrituras en textos como este. Y nos lo demuestra a nosotros, y nosotros tenemos que ser sabios y entender. O sea, a nosotros como cristianos nos preguntan cuáles son los problemas que tiene su país. Y probablemente nosotros nos sentamos tentados a responder de la manera que respondería un impío, un no creyente. No, es que en nuestro país hay una producción de drogas altísima. No, es que en nuestro país tenemos la cultura del traqueto. No, es que en nuestro país la violencia brota por los poros, ¿sí? y alcanza mucho. No, es que en nuestro país la corrupción, nuestros políticos corruptos nos tienen muy mal. Y bueno, y miles de cosas que no son mentira. Pero ¿cuál es el problema central? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está anunciando Dios a Israel? Que sería la causa primaria, la base más esencial, que al descuidarla los llevaría a ellos a perder todos los beneficios, todas las bendiciones que Él estaba dispuesto, abierto, o estuvo y les dio para que la disfrutaran. El problema habita en su adoración, en a quien ellos entregarían su corazón para adorarlo. Esta advertencia que se está entregando acá, pues es muy interesante, mis amados hermanos, porque todavía no se les había entregado la tierra en totalidad. Todavía ellos no estaban gozando de ella, todavía ellos no tenían un disfrute pleno de esa tierra. Todavía no han pasado el Jordán, ya tenían alguna tierra, pero todavía no han pasado el Jordán. Y Dios les está diciendo, cuiden su alma, pero cuídenla ¿de quién? De los ídolos. Y en los anteriores pasajes nos está diciendo, nos está dando la orden, pero en este pasaje nos está advirtiendo ahora, completico, el paquete, nos está diciendo cuáles son las consecuencias. Si no nos basta a nosotros saber que con esas acciones ofendemos a Dios, enemistamos a Dios, que Dios es un fuego consumidor, que probablemente para nosotros eso no signifique nada, ¿cierto? Porque nosotros decimos, pues, bueno, fuego que consuma, pero Él nos dice cómo consume la desobediencia a Dios. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo acá es que desde el versículo 25 al 28 es que la forma como Él consume es a través de la muerte, ¿cierto? Que dijimos que la muerte necesitó de separación de Dios, ¿no? Del exilio, que es perder la estabilidad dentro de la vida temporal, la ruina, que es temporal, dentro de la vida temporal, y el terminar sirviendo a dioses, con D minúscula. Esas son las consecuencias que hay como o por razón de la idolatría. Muy triste, muy triste que nosotros terminemos sirviendo a dioses que no existen. ¿Sí? O sea, un Dios falso, ¿de dónde sale, mis amados? ¿De dónde sale un Dios falso? Díganme ustedes. Versículo 28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen. O sea, nosotros fabricamos dioses. ¿Sí? Dioses tan minúsculos que no pueden crear nada, que necesitan ser creados por nosotros. ¿Sí? Y nosotros nos confrontamos contra el Dios creador, que hizo todas las cosas y que hizo el universo. Qué horrenda condición de degradación a la que llegamos nosotros en Dios y sin Cristo. Pero me llama mucho la atención, mis amados hermanos, lo que dice en el versículo 25, porque él arranca diciendo que esa degeneración en la cual podría incurrir el pueblo es una degeneración progresiva, y que lo más fácil no es que va a llegar de un momento para otro,
¿sí? Como sucede todo en la vida, mis amados hermanos. Cuando nosotros nos vemos involucrados en un pecado, en una adicción, en una falta, muchas veces cuando nosotros vamos a pedir ayuda y decir necesito que me ayuden frente a esta situación, nosotros no fue que pecamos ayer y hoy estamos pidiendo ayuda, sino la realidad es que nosotros hemos incurrido de una forma reiterada durante un tiempo sostenido y ya nos vemos involucrados en una falta que nos está agobiando. Y acá lo que dice el texto es maravilloso, porque él dice, después de que hayan engendrado hijos y nietos, ¿sí? O sea, entre más viejos, muchas veces, tenemos nosotros una mayor tendencia a incurrir en esos pecados. Pero nosotros, ¿qué hablamos? Nosotros hablamos de los jóvenes. No, hay que cuidar la juventud, no es mentira. Hay que cuidar la juventud, no es que hay que mantener la juventud, es que hay que estimular a la juventud, ¿sí? Que la juventud quiera servir a Dios, que la juventud quiera buscar al Señor. Y eso nos suena a nosotros un eslogan maravilloso. La pregunta es, ¿y quién va a inspirar a los jóvenes? ¿Quién va a ser ese modelo que le muestre el camino a esos jóvenes? ¿De dónde vienen? Si no es de un pueblo que ha servido a Dios durante años, que ha sido probado en la batalla del servicio al Señor, que ha sido experimentado y que tiene que entregar a esas nuevas generaciones. El problema, mis amados hermanos, no es tomar la decisión de servir a Dios. El problema no es llegar a la iglesia y creer, que nos parece lo más complejo, ¿no? Y decimos, nosotros tenemos que salir a hacer la tarea del evangelismo, tenemos que predicarle a nuestros compañeros de trabajo, tenemos que hablarle a nuestros vecinos, hable a tiempo y fuera de tiempo. Y algunos se molestan porque yo hago ese tipo de comentarios, como si fuera un desprecio por el evangelismo. No, mis amados hermanos, pues es que ninguno de nosotros estaríamos acá si Dios no hubiese usado una persona como un medio para hablarnos el evangelio y para edificarnos. Pero es que al punto que yo quiero que nosotros entremos es que esa es la parte más minúscula del trabajo, que es creer, que es entender y que es iniciarnos en la fe. Pero el trabajo grueso, el trabajo duro, consiste en mantenerse persistentemente, consistentemente, durante el tiempo y durante los años en el servicio del Señor. Ese es el reto, ese es el desafío más grande que tenía el pueblo de Israel en este momento. Es el reto que no pudo sostener el pueblo de Israel. Porque es fácil, mis amados hermanos, que haya generación. Siempre pasó lo mismo. ¿Cuál es el libro que sigue después de Deuteronomio? Jueces. ¿Y qué nos dice jueces del pueblo de Israel? Siempre que se levantó un caudillo, un juez, que dirigía el pueblo y que lo orientaba, el pueblo seguía al Señor. Moría el pueblo, moría el juez y el pueblo se enloquecía. Y duraba 40, 80 años. Volvía y se levantaba un juez, volvía y... Claro, el juez se levantaba en el momento que le llegaban las consecuencias al pueblo, que otros pueblos lo estaban oprimiendo, que estaban aguantando hambre, que estaban teniendo secuestros. Ahí clamaban a Dios humillados: Dios mío, no sabemos por qué estamos así, no entendemos. Dios tenía misericordia, les mandaba un juez, todos sus problemas se empezaban a solucionar, nuevamente se apartaban, se desviaban, y así reiteradamente hasta que llegaron a los reyes. Entonces, mis amados hermanos, qué bien hacemos nosotros en poder atender la palabra de Dios, que es probada. Es que ni siquiera es un texto acá que se nos está diciendo póngalo a prueba. No, es que se nos está entregando un testimonio comprobado por siglos.
que si nosotros no somos capaces de entenderlo y de ponerlo en práctica, pues estamos mal, mis amados hermanos. Estamos mal. Por eso se habla de que Jehová nuestro Dios es misericordioso, porque Él tiene misericordia en la advertencia, mis amados hermanos. Él nos advierte a nosotros. ¿Sí? Nos lo dice claritico. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerse otro Dios? De desviarse, de seguir sus caminos. Así como paulatinamente nos desviamos, paulatinamente empezamos a morir, empezamos a ser exiliados, a perder el rumbo. ¿Cuál será qué significará para nosotros el perder el rumbo, mis amados hermanos? Hoy acá que no tenemos un Israel, un terreno para poseer y que nos saquen, ser exiliados del pueblo de Dios, perder nuestra permanencia dentro de la comunidad de la iglesia, el no poder disfrutar nosotros de ese vínculo que Dios nos entrega como hijos de Dios, y empezar a ver que hay otras formas de existencia por fuera del vínculo del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Eso es ser exiliado, mis amados hermanos. Cosa que nosotros no podemos tener en poco. La ruina, mis amados hermanos, miren que Dios cuando quiere bendecir, bendice. Nosotros le echamos la culpa a temas comerciales, a temas de gobierno, a temas circunstanciales nuestros que afectan nuestra economía, que afectan la compra, la venta, el comercio. Pero nosotros vemos en las Escrituras que Dios, cuando ha querido bendecir a alguien, simplemente lo ha bendecido en las circunstancias que estén. ¿Sí? José, siendo un esclavo, Dios lo bendijo. ¿Sí? A Moisés, Dios lo sacó de ser un hombre dentro de una familia pues muy adinerada, con mucho poder, y lo sacó al monte, pero también fue un hombre bendecido, donde Dios lo llevó. Todos los patriarcas. Entonces, los temas materiales, mis amados hermanos, están en las manos de Dios. A veces nosotros dejamos de ser fieles a Dios y buscar al Señor porque nosotros, nuestra conciencia, nuestra confianza no está en la provisión que viene del cielo. ¿Sí? ¿En dónde está nuestra confianza? Es que si yo no trabajo, es que si yo no abro el negocio, pues no hay platica. Entonces es un desafío importante el que nos hacen nosotros las Escrituras, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entender que la muerte, el exilio, la ruina y el que nosotros veamos que nosotros estamos adorando a otros dioses son una consecuencia de no estar cimentados en la adoración única que Dios nos ha ordenado. Ya habíamos hablado de qué es la adoración a otros dioses, ¿cierto? Otras ocupaciones, cosas que nos generan mayores sueños que la obra de Dios, ¿no? Nuestras familias, nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestras actividades personales, nuestros deportes, todo lo que somos nosotros y tiene que ver con nosotros. No queriendo decir que eso esté prohibido. Todas esas cosas están permitidas para que las proyectemos y las pongamos como hacían los ancianos en el Apocalipsis, sus coronas las pongan en los pies del Señor. Digan, todo esto que yo hago es para servirte, para honrarte, para glorificarte, para testificarte, para que otros te conozcan. Misericordia de Dios en la advertencia, mis amados hermanos. El pueblo no había entrado y Dios le está diciendo: tengan cuidado, porque si ustedes se desvían, van a ser exiliados. ¿No ese es un acto de misericordia, mis amados hermanos? Nosotros pudiéramos pensar que es un acto de amenaza, pero no es una amenaza. Dios se lo está diciendo claritico como es. Y como hablamos la semana pasada, el carácter de Dios es firme. El carácter de Dios es así, cumplido.
Pues qué bien hacemos nosotros, mis amados hermanos, en atender a este acto de misericordia. Nosotros pudiéramos culpar a Dios y decirle a Dios, pero es que tú no me dijiste, es que si yo hubiera sabido que eso me podía pasar, créame que yo no lo hago. Pero Dios sale eximido de todas las formas. Y nosotros somos responsables, tenemos que responsabilizar de nuestros actos y de nuestras acciones. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es una imploración que está haciendo el Señor a un pueblo apartado, a un pueblo separado, a un pueblo rebelde, que no quiso ir hasta que fue exiliado. Proverbios 3, versículos 11 al 12 dicen: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo que quiere. No menospreciemos el castigo, mis amados hermanos. No nos fatiguemos, porque ¿cuál es la diferencia entre el castigo y la disciplina? O entre las consecuencias y la corrección que Dios da. La disciplina a los hijos los lleva al arrepentimiento, a tener un acto de contrición, de reflexión y de volverse hacia Dios con todo el corazón. Pero el castigo y las consecuencias son para el impío, que no entiende y que termina maldiciendo a Dios, que termina culpando a Dios de sus malas circunstancias, de sus malas situaciones, y apartándose finalmente del Señor. Lamentaciones 3, versículos 32 a 33 dice: antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Eso es muy interesante, porque este texto no nos está diciendo que Dios es el que aflige. El texto está diciendo: yo les digo que si ustedes son idólatras, que si ustedes se apartan de mí, quienes están generando la aflicción, quienes están autoinfligiendo el daño, son ustedes mismos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en una mala situación y una mala condición? Señor, ¿por qué me tratas así? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Sí? Culpamos a Dios cuando nosotros no reconocemos y no buscamos en nuestro corazón. O sea, nosotros queremos buscar el problema en el corazón de Dios. Señor, reflexiona, ¿no será que se te está yendo la mano conmigo? Señor, reflexiona, ¿sí? ¿No será que si lo piensas bien, de pronto vas a cambiar las circunstancias que me están viniendo a mí? Cuando la palabra lo que nos está es decir: bueno, si yo estoy pasando por consecuencias y por dificultades, ¿no valdría la pena que reflexione en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que estaba viendo en mi corazón que puede estar generando estas consecuencias sobre mí? Segundo punto de nuestra enseñanza en esta mañana, mis amados hermanos, Deuteronomio capítulo 4. Y está sostenido en los versículos 29 al 30. Su misericordia en la invitación. Jehová, tu Dios, es misericordioso. Es importante que nosotros veamos ese tu Dios, porque nosotros hablamos de fuego consumidor de Dios la semana pasada. Pero ¿a quién consume el fuego de Dios? ¿A quién consume? A quienes no son su pueblo. Porque dijimos que ese fuego que consume a quienes no son el pueblo de Dios, al pueblo de Dios lo santifica, ¿recuerdan? Lo bendice. Ahora no estamos hablando de que Jehová nuestro Dios es misericordioso.
Eso quiere decir que la misericordia de Dios no es para todos tampoco. Es para sus hijos, es para quienes lo consideran su Dios. Jehová tu Dios es misericordioso. Que eso lo dice en el versículo 31. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, Jehová tu Dios es misericordioso, su misericordia en la advertencia. Ahora vamos a hablar de su misericordia en la invitación. Y los invito a que leamos los versículos 29 y 30. Dice, leamos todos. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Muy interesante, mis amados hermanos, esta puerta que abre el Señor. Él anuncia las consecuencias. ¿Sí? Él anuncia las consecuencias. Muerte, que es separación de Dios. Ser exiliados, ser separados del pueblo de Dios. Ruina material y terminar sirviendo a dioses que no son el Dios verdadero. Cosas complicadas, mis amados, complicadas. Muy complicado ese tema que nos dice acá el versículo 28, el versículo 29 y 30. Porque son consecuencias del pecado muy duras, muy fuertes, reales, que nosotros a veces no advertimos. Nosotros pensamos, podemos jugar con Dios. ¿Sí? Lo que nos dice el primer versículo, el versículo 25. Y lo que dice mucha gente, ¿no? Yo voy a vivir la vida, voy a tomar, a fumar, a tener mujeres, a disfrutar, a viajar, y cuando esté viejo, ahí sí me arrepiento, ahí sí busco a Dios, ahí sí yo quiero servirle a Dios y le voy a entregar todo. ¿Todo qué? Todo un cascarón, todo así como estoy yo, que le duele a uno la espalda, que le duele a uno la rodilla, ¿sí? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Entonces, eso es lo que dice acá en el versículo 25. ¿Sí? Acá está hablando de abuelos, cuando ya habéis engendrado hijos y nietos, y allá habéis envejecido en la tierra. Ya después de que hemos hecho de todo, entonces ahora sí, bueno, y pensamos mal, y tendré vida hasta allá. Dios me va a regalar la oportunidad de llegar hasta allá y poderme arrepentir. ¿Sí? O sea, voy a tener esos años, tengo una garantía. Me llegó una carta donde me dice, hágale chino que usted va a vivir hasta los 95, hasta los 102. ¿Será que sí? Entonces a los 100 me arrepiento. A los 100 yo voy a servir a Dios con todo lo que tengo, todo mi vigor se lo voy a dedicar al Señor. Interesante la forma como nosotros planificamos nuestra vida y planificamos lo que hacemos. Pero lo que dice el Señor es que si nosotros tenemos esa vida, y aún si Él nos regala esos años, y aún si nosotros nos damos cuenta que estamos separados de Dios, apartados de Dios, que como dice acá el versículo 25, en el inicio empezamos con todo el fuego, con todas las ganas, con todo el deseo, y nos inspiramos y nos llenamos del deseo y de la búsqueda de servir al Señor. Pero después de los años, después de que engendramos hijos y nietos, nos terminamos separando, nos terminamos apartando y terminamos sirviendo a otros dioses y terminamos llevando las consecuencias de la separación, de la ruina y del exilio, el maltrato. Si ahí estando nosotros nos damos cuenta que obramos mal y atendemos el llamado de Dios como Dios lo hizo con el pueblo de Israel cuando están obrando mal a través de sus profetas, que tenemos por ejemplo el ejemplo de Jeremías, que mínimo nos dice la escritura que tuvo
un ministerio de 23 años, al menos 23 años, estuvo él llamando al pueblo al arrepentimiento antes de ser exiliados. Pero el pueblo no quiso obedecer, el pueblo no quiso escuchar. Claro, ¿cuál es el problema del pueblo? Corruptos, esclavistas, fornicarios, adúlteros, malísimos para hacer negocios, hacían mucho daño. Pero ¿cuál era el problema esencial, el que estamos viendo acá? Su idolatría, su ego, su amor por sí mismos, su no entrega al Señor. Pero si aún en ese lugar promete el Señor, si después de Dios haber llamado muchas veces, se llega al exilio, como le pasó al pueblo de Israel en Babilonia, 70 años, si después de esos 70 años el pueblo se arrepentía de todo corazón, como tenemos registrado en los libros de Esdras, de Nehemías, Dios promete que Dios va a tener misericordia. Dios invita al pueblo que aún en medio de sus consecuencias se vuelva a Dios, reconozca su pecado con todo su corazón y con toda el alma. ¿Y qué es lo que hemos hablado en las predicaciones pasadas, mis amados hermanos? Guarda tu alma, guarda tu corazón. Pero si no guardaste tu alma, ¿cuál es el alma? ¿Qué es el alma? La mente, las emociones, la voluntad. Si no guardamos el alma, si no guardamos el corazón para Dios, si nos desviamos y tomamos otros ídolos, pero estando allá viviendo esas consecuencias desastrosas de la idolatría y de todo el pecado que viene como consecuencia de él, nos volvemos a nuestro Dios, el Señor nos va a escuchar y va a tener misericordia. Porque si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás. Pero ¿cuál es el deseo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si lo buscares, versículo 29, de todo tu corazón y de toda tu alma. Yo les he dicho a ustedes en predicaciones pasadas que cuando la Biblia nos habla de alma en el texto, nosotros debemos entender que el alma es la mente, el centro del conocimiento, la intelectualidad, las emociones y la voluntad. Pero que cuando la Biblia nos habla a nosotros de corazón, también nos está hablando de la mente, de las emociones y de la voluntad. Sin embargo, en este texto que nosotros tenemos acá, no estamos nosotros entrando en una reiteración innecesaria, sino que acá el texto utiliza una palabra para alma diferente. ¿Sí? El alma que utiliza acá es nefes, que quiere decir el aliento de vida, ¿sí? El espíritu de vida, el aliento de vida que Dios sopló sobre el hombre cuando lo estaba creando y había solamente un prototipo del polvo de la tierra. Dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando está diciendo que hay que volverse a Dios con el corazón, está diciendo nuevamente, el pueblo se extravió, su mente, sus capacidades intelectuales las dedicó a otro tipo de conocimiento distinto a la palabra de Dios. Sus emociones, su corazón lo puso en otras personas, en otras cosas, en otras circunstancias que no eran Dios. Su voluntad, su fuerza de trabajo, su arraigo, su disposición la enfocó en otras cosas que no eran Dios. Pero cuando dice y con todo el alma, aquí está hablando es de esa reflexividad que tiene que tener el hombre, de decir, este aliento es prestado, este aliento me lo compartieron,
esta vida me la dio Dios. Es vivir con el propósito de quien reflexiona y cae en cuenta de que todo lo que tiene lo disfruta por la gracia del Creador, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero ¿cómo se busca a Dios, mis amados hermanos? No como nosotros decimos, no, es que yo oro en todas partes y yo sé que Dios está conmigo y Dios está con todos y todas las religiones van a Dios. Falso, mis amados hermanos, falso. ¿Sí? Estamos en tanta apostasía aún dentro de los protestantes. Hay tanta apostasía tan gigantesca. Pero aquí dice el versículo 30: cuando estuvieres en angustia y te alcanzan en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz. ¿Cómo nos volvemos a Dios, mis amados hermanos? Volviendo a las Escrituras, ¿sí? Sometiéndonos a la palabra. Entendiendo, esta vida me la dio el revelador de este manual. Esta vida se compone si yo dedico mi mente, mis emociones y mi voluntad a la voz de Dios expresada a través de la palabra de Dios, que es esta Biblia que tenemos en nuestras manos, mis hermanos. Es una oportunidad de volvernos a Dios, pero no de cualquier manera, no de la manera que yo quiera. ¿Sí? Yo me voy a volver a Dios, pero yo no voy a volver yo no voy a ir a la iglesia. Yo me voy a volver a Dios, pero yo no quiero saber nada de cristiano. A mí no me hablen de cristiano ni nada de eso. ¿Sí? Yo me arrepiento, Señor, pero pues tú me conoces a mi manera. No, no es a nuestra manera, mis hermanos, es a la manera de la palabra. Estas semanas vi un video de un predicador argentino muy importante, muy reconocido, a mucha gente le gusta, y él hablaba de nosotros, porque yo sentí que está hablando de nosotros. Decía, es que hay algunos cristianos por ahí, yo los respeto mucho, pero no estoy de acuerdo en que ellos ponen a la Biblia por encima de Dios. Ellos idolatran la Biblia y ponen a la Biblia por encima de Dios. Y yo no estoy de acuerdo, porque es que uno no puede poner a la palabra de una persona como si fuera superior a la persona. Primero, no entiendo. Segundo, es que la palabra de Dios es la expresión del ser del individuo. Cuando hablamos de una persona, pues probablemente a veces hay una disonancia entre lo que nosotros expresamos, de lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos, porque somos corruptos, porque somos inconstantes, porque somos cambiantes. Pero cuando nosotros hablamos del Dios inmutable, su palabra es perfectamente lo que Dios ha hablado de sí mismo, lo representa en su totalidad. Y Dios nos lo ha dicho y nos lo está repitiendo una y otra vez. ¿Sí? Yo no les mostré a ustedes imágenes. ¿Sí? Ustedes no vieron ídolos, no vieron una imagen de un hombre, de una mujer, de un animal, nada de arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ustedes escucharon mi voz. Atiendan mi voz, no descuiden mi voz, guarden su alma atentamente, atendiendo a mi voz. Y aquí nos dice, y si se desvían de escuchar mi voz para no hacerse ídolos, vuélvanse con todo el corazón, con toda el alma, vuélvanse a mi voz, a mi palabra. Qué interesante esto, mis amados hermanos, que nos enseña la Escritura. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Atender a esa invitación que Dios hace, de que estemos en las circunstancias que nos encontremos. Tenemos la oportunidad, pero no de hacerlo de cualquier manera, porque nosotros podemos leer la Biblia, nosotros podemos venir a la iglesia, pero solamente Dios conoce nuestros deseos, nuestras acciones,
si lo estamos haciendo con el alma, lo estamos haciendo con el corazón o no. Entonces el Señor nos está invitando, mis amados hermanos, en medio de aflicciones, en medio de consecuencias que estemos viviendo, escuchemos la invitación que Dios nos hace de buscarle con todo nuestro ser, porque si lo hacemos, Dios promete que Él se va a dejar hallar. Isaías 55, versículos 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hermanos, esa invitación es una invitación infinita. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero no tenemos esa garantía de que nos vamos a poder arrepentir mañana, porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si yo siento que estoy buscando a Dios y no lo estoy hallando, probablemente la respuesta está aquí, en que no lo estamos buscando con todo nuestro corazón, a través de las Escrituras. Joel capítulo 2, versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Interesante que el Señor diga que se duele el castigo, cuando nosotros pensamos es que Dios se satisface, ¿sí? Que Dios castiga duramente y que Él se siente muy feliz de dar las consecuencias de nuestras acciones. No, Él no quiere, Él nos advierte, pero nosotros decimos, vamos a ver, de pronto no sea tanto, ¿no? Tercer punto, mis amados hermanos: Jehová tu Dios es misericordioso. Primer punto, su misericordia en la advertencia. Segundo punto, su misericordia en la invitación. Y tercer punto, su misericordia en el pacto. Y vamos a leer el versículo 31. Dice: porque Dios, leamos todos, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Podemos estar en la situación más terrible, pero el carácter de Dios no es de destruirnos, no es de aplastarnos, no es de acabarnos, no es de ensañarnos, aunque nosotros nos hacemos enemigos y aunque nosotros lo ofendemos profundamente. El carácter de Dios no es ese carácter alevoso que nosotros a veces, por mal entendimiento, consideramos que es cuando pecamos. Por eso es que nosotros nos escondemos de Dios y no nos arrepentimos, porque nosotros no, es que así me arrepienta, Dios no me va a perdonar. Así, si yo me arrepiento y voy delante de Dios, Dios me va a castigar más duro, más fuerte. No, Él está diciendo, mi carácter es perdonador. Las consecuencias mayores vienen es cuando yo me aparto de Dios y mantengo mis caminos perdidos delante de Él. Ahí es donde descansa la esperanza de nosotros como creyentes, mis amados hermanos, en el carácter de Dios, en el carácter que es inmutable, en lo que Él es, en su esencia. ¿Y qué es Dios en su esencia, mis amados hermanos? Compasivo, misericordioso, generoso, un padre. Con alguien hablaba esta semana y yo le decía, es como cuando usted tiene un hijo y ese hijo va a la nevera o va al cajón y se come algo que no debía. ¿Sí? El almuerzo que usted tenía guardado para mañana ir a trabajar, se lo comió. Usted le dice, hombre, ¿cómo se va a comer eso que era para mañana? Pero eso no quiere decir que entonces usted en la cena no le va a servir la cena. Yo va a durar 15 días sin darle desayuno, almuerzo y comida porque es que se comió una comida. Eso no lo hace un padre. Eso lo hace usted con un extraño. No, hermano, usted no lo vuelve a dejar acá solo porque usted se come las cosas que no le corresponden, porque no es de la casa. Contra él es el juicio.
contra los hijos es disciplina, pero se sigue proveyendo porque son de la familia. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. Ese es su carácter inmutable para con nosotros como hijos. Entonces, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos que tener? ¿Cómo no vamos a estar escondidos? Me va a destruir, me va a acabar, ¿sí? Dios no me va a ayudar, Dios me va a dejar acá en una mala condición. No porque nuestro pecado haya sido minúsculo, no porque es que nuestro pecado haya sido muy grande, no, es que las consideraciones de la obra de Dios para con nosotros no tienen que ver con lo grande o pequeño de nuestro pecado, por lo amplio o minúsculo, por lo aceptado o no aceptado. Lo que va a decir acá el texto 31 es que Dios no deja y que Dios no destruye, porque Él no se olvida del pacto que le juró a sus padres. ¿Cuál es el pacto, mis amados hermanos? Porque Dios respeta su palabra. Y si Él nos está prometiendo acá que aún en medio de las consecuencias más adversas, más destructivas para nosotros, más represivas, más absurdas, que nunca debiéramos haber llegado allí, si Dios nos da la vida y nos vamos a arrepentir allí y volvernos a nuestro Dios, Él nos va a perdonar y nos va a restaurar, porque Él se acuerda del pacto. Y aquí está registrado, lo estamos estudiando hoy. Por supuesto que lo tenemos que creer. Él se acuerda del pacto, y en el pacto lo registró, mis amados hermanos. Y Él es fiel a su pacto. Él no cambia. Él obra siempre de manera maravillosa. ¿Se acuerdan ustedes de Manasés? El peor rey que tuvo Judá, peor rey. No hubo uno tan opresor, no hubo uno tan idólatra, no hubo uno tan profanador del mismo templo. Las cosas más perversas y más dignas de todo castigo las hizo Manasés. Y recibió todas estas consecuencias y fue exiliado. Y fue llevado cautivo por un dios pagano, por un rey pagano. Pero nos cuenta la escritura en Primera de Crónicas capítulo 33 que estando él allá exiliado, se le iluminó el bombillo. Dijo: ay, yo la embarré contra Dios y me arrepiento delante de Dios. Y oró a Dios y fue escuchado. ¿Eso qué quiere decir? Que oró como palabras vacías, por salir del paso. Dijo: salgo de esta y ya después vuelvo a lo mismo. No, se volvió con todo su corazón, con toda su alma, escuchando la voz de Dios, porque lo hizo como está registrado en el pacto. Y dice Dios, dice la palabra, ahí mismo, en 1 Crónicas 33, que Dios hizo que él fuese devuelto a su reino. El peor rey fue devuelto a su reino. Y entonces él mandó a quitar todos los lugares santos de idolatría que él mismo había promovido. Limpió el templo, restauró el culto a Jehová. Y probablemente, mis amados hermanos, no lo sabemos, cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar con el peor rey y el más idólatra que tuvo Judá, como un hijo de Dios igual que nosotros, porque Dios es misericordioso, porque Él tiene misericordia a través de su pacto, porque ese pacto se ha sellado a través de la sangre de Jesucristo, mis amados hermanos. Porque no solamente tenemos el cumplimiento de Deuteronomio, tenemos todo lo que hemos visto hasta nuestros días, un pacto revelado mucho más ampliamente que para el pueblo de Israel es del que nosotros disfrutamos y hablamos hoy, en Jesucristo, en sus apóstoles, en el crecimiento y la expansión de la iglesia, hasta lo que somos nosotros hoy acá. Salmo 103, versículos 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿De quiénes se acuerda el Señor? ¿De quiénes tiene misericordia? De los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Cómo los recordamos nosotros? ¿Dónde están para recordarlos? En su palabra, mis amados hermanos. Miqueas 7, versículos 19 al 20. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Podemos creer nosotros, mis amados hermanos, que Dios vuelve a tener misericordia de nosotros aunque pequemos? ¿Que eche en el fondo del mar nuestros pecados? Sí podemos. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que se acuerda del pacto. Y esto que estamos leyendo está registrado en el pacto, mis amados hermanos. Podemos creerlo. Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y Dios misericordioso. Mis amados hermanos, el hecho de que hoy haya una nación que se llama Israel nos muestra a nosotros la misericordia de Dios, porque siendo exiliados y dándonos las Escrituras razones de sobra para el castigo que ellos tuvieron, Dios no nos perturbó de manera permanente, sino que aún persiste esa nación que Dios creó y que Dios esa bendición de ser nación que Dios les dio. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión decimos que el juicio de Dios nos advierte. O sea, la ley, nosotros estamos en clave legal en este texto, y la ley nos advierte la legalidad. Tenemos que tener en cuenta la legalidad de la palabra. Pero la gracia de Dios nos invita. ¿A qué nos invita? A observar la ley y no sufrir las consecuencias. Pero aunque nosotros somos incapaces de poner en práctica la advertencia que Dios nos da, y a veces de acceder por nuestros propios medios a la gracia, si no es por el favor de Dios, el pacto, que es la palabra de Dios, nos advierte que en todas circunstancias Dios tiene misericordia de su pueblo. Amén. Entonces, abracemos hoy, hermanos, una vez más esa invitación que nos hace el Señor misericordioso. Volvámonos a Él y descansemos seguros en su inmutable pacto de misericordia. Descansemos en su palabra. Oremos, mis amados. Señor maravilloso, Señor misericordioso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu carácter inmutable. Gracias, Señor, por tu revelación para tu pueblo, Señor, para tus hijos. Gracias por el libro de Deuteronomio. Gracias, Señor maravilloso, por estas advertencias que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ver que estas advertencias son un acto de la compasividad tuya, de tu favor para con tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la invitación que tú nos has hecho hoy, esa puerta abierta que nosotros sabemos que tenemos, que aún en medio de nuestra rebeldía, de nuestra obstinación, de nuestras premuras, de nuestras prioridades incorrectas, de nuestros esfuerzos mal dirigidos y deshechos, aún en medio, Señor, de las circunstancias más oscuras, tenemos la puerta abierta, Señor, para volvernos a ti. Te damos gracias, Señor. Y hoy, Señor, nos humillamos delante de ti frente a esta presentación del Evangelio de gracia que tú nos ofreces. Porque vemos el esplendor pleno que llena todo el horizonte de esa gracia, de esa favorabilidad tuya, de esa misericordia que tienes
abundantemente y que ofreces constante, permanentemente, de una forma firme, a través de tu palabra a tu pueblo. Y te damos gracias, Señor. Pero, Señor, hoy como iglesia hacemos uso de este medio de gracia que tenemos, que es la oración, para pedirte algo más. Porque lamentablemente, Señor, teniendo el conocimiento que nos has dado de ti, nosotros tenemos que decirte que no es suficiente para nosotros como pueblo tuyo, ni tu pacto, ni es suficiente para nosotros, Señor, tu invitación, Señor, ni es suficiente, Señor, para nosotros la advertencia, porque nosotros, Señor, somos incapaces de poder reflexionar correctamente y de poder aplicar nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor, si tu gracia enorme no nos favorece, no nos lo permite. Hoy, Señor, te pedimos perdón, porque sí, Señor, continuamente sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestros malos actos, de nuestros arrebatos, de nuestros desafíos a ti, de nuestros olvidos, de nuestro desinterés, de nuestra desidia. Continuamente, Señor, la sufrimos. Y entre más viejos, peor, Señor. Entre más viejos, Señor, mayor facilidad tenemos para autogestionar nuestro pecado, para justificarnos, Señor, para sostenernos en contra de ti. Hoy, Señor, te rogamos por tu misericordia aplicada a nuestra vida y a nuestras condiciones particulares de cada uno como individuos, como pueblo tuyo, como tu iglesia que somos. Nos duelen las consecuencias, Señor. Nos duelen los sufrimientos, nos duelen los padecimientos. Y te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestra idolatría. Perdona, Señor, nuestros intereses puestos en otro sitio diferente a ti. Nuestras fuerzas, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros anhelos profundos, nuestros corazones. Perdónanos, Señor, nuestro tiempo. Perdónanos, Señor maravilloso. Ten misericordia de nosotros, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, a aplicar nuestra vida y nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos a entender que nuestro tiempo es corto. Ayúdanos a entender, Señor, que no tenemos garantizado un día más, una semana, un mes, un año. Y que nada en lo cual nosotros nos esforzamos y nos desgastamos, Señor, en este mundo, no lo podemos llevar. Lo único que importa eres tú, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.